Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema con referencia a Melquisedec. En los evangelios apócrifos hay un evangelio que nombra como Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? En ese mismo evangelio apócrifo de Melquisedec nos da a entender que Melquisedec era un rey, y al igual que un sacerdote del Dios Altísimo. En cuanto al origen de Melquisedec, este era rey de Salem, en cuanto a los hijos del oriente, en el tiempo de Abraham. Cuando empezaron los hombres a hacer lo malo delante de Dios, los hombres en la región del oriente, estos entregaban en sacrificio y holocausto a sus hijos y en adoración a los ídolos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En cuanto al origen de Melquisedec y cómo esto afluencia para que bíblicamente empieza a haber un inicio en cuanto a la escritura. En ello nos da a entender en el tiempo de Abraham, como Abraham, al momento de que viene palabra del Señor a Abraham, que de su simiente y de su parentela nacería una gran nación. Abraham, quien había decidido no seguir los mismos pasos de sus padres, esto ya que los hijos del oriente habían afluenciado a querer entregar en holocausto a sus hijos a los ídolos y a los demonios en quema, y esto era desagradado para de parte del Dios viviente. ¿Quién les había enseñado aquello a los hombres? Tener que ofrecer holocausto, beber la sangre de aquellas personas en sacrificio. Es muy seguro que en aquel tiempo el Señor Jesús nos da a conocer que ha visto caer a Satanás y con él arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. En el libro del profeta Isaías dice: oh lucero de la mañana, como caíste del cielo, has sido arrojado, ya que tú querías dominar todas las naciones, arrastraste las estrellas de los cielos, tú, oh hijo de la mañana, queriendo ser superior al Dios Altísimo. Y como en ello, en el libro del profeta Isaías nos da a conocer este lucero de la mañana como Lucifer. Jesús en los evangelios del Nuevo Testamento nos dice de que ha visto caer a Satanás y con él arrastrar la tercera parte de los ángeles del cielo. Es muy probable que este grupo de custodios encabezados por el maligno hayan sido quienes hayan enseñado a los hijos del oriente a tener que hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, entregando el sacrificio a sus hijos y en quema de holocausto a los demonios, además de tener que beber la sangre de ellos. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Por qué empieza a haber palabra del Señor a los hombres directamente para ser bendecidos? Por lo que se había dicho, aducido en cuanto a los hijos del oriente, y cómo era necesario de que empezara a haber hambre y pestilencia sobre aquellos que el alma de Jehová aborrecía, y empezara a bendecir a aquellos que adoraban al Dios viviente, que proclamabanle la verdad y la justicia sobre aquel que al principio, creando los cielos y la tierra, viendo que la tierra estaba desordenada y vacía, separando la luz de las tinieblas. Verso 3 del capítulo 12 de Génesis. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas entre ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Sarán. Al momento de que viene palabra del Señor
a Abraham en los tiempos del profeta Melquisedec y rey de Salem. En este se alude también, al igual que viene y desciende sobre aquella parentela, 3 varones. De esos 3 varones había un varón elocuente, el cual era muy conversador, y en ello afluencia a de que inmediatamente empiece a haber palabra y juicio al poder de las tinieblas, en el caso de cómo los hijos del oriente empezaron a hacer lo malo delante de Dios, y en ello empieza a haber en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando desciende un varón elocuente, quien empieza a hablar de que de la parentela de Sara nacería una gran nación, y como el momento de que estos 2 varones, de estos 3 varones, uno de ellos un varón elocuente, conversador, que hablaba con un amor inagotable. En el libro de Juan nos da a entender de que al principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se convirtió en carne. Al momento de que el verbo se convierte en carne, esto nos da por entendido de que 14 generaciones, desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibió mediante el Espíritu, quien se le llamó el Cristo, quien se le colocó por nombre Jesús, ese varón elocuente, conversador, lleno de amor inagotable, que dice el libro de Melquisedec, y también nos aducen en el Evangelio de Juan en cuanto a ese varón que hablaba con amor inagotable y gran forma, un buen conversador, y como en ello aduce a cómo Melquisedec, a partir de aquí se le revela los secretos de los cielos desde el inicio, cuando los hombres empiezan estos son engañados por aquella lucero de la mañana. En el libro de Génesis 3 dice, viendo que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén, engañó a Eva haciéndole comer del fruto prohibido. Y estos se le dieron a estos relatos bíblicos, estos conocimientos desde el principio de los hombres, se le dio a conocer a Melquisedec. Capítulo de Génesis, capítulo 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibió en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó un pan y vino. Era muy seguro que había venido palabra de Jehová a Melquisedec, al igual que a Abraham, que en cuanto a cómo los hijos del oriente empiezan a hacer lo malo, inmediatamente se le dice que era necesario que empezara a haber un juicio a aquel poder de las tinieblas, aquel momento de que desde el inicio a Melquisedec se le revela cómo aquel lucero de la mañana había sido arrojado desde los cielos, arrastrando con él la tercera parte de las estrellas del firmamento, y con él al momento también, estando en el jardín del Edén, también haciendo que constriñera a la mujer comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal, y como ello afluencia para que inmediatamente empieza a haber una serie de sucesos en cuanto a cómo el Dios Altísimo se aira en cuanto a la desobediencia, aduciendo y agregando el pecado, y en ello anudando al poder de las tinieblas. Verso 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Se le había advertido al rey de Sodoma y Gomorra en cuanto a aquella destrucción para esa nación, ya que había gran depravación en aquella región del oriente, y como viene palabra de Jehová a Melquisedec y a Abraham, dándole a conocer esto al rey de Sodoma,
para que enderezara sus caminos, que empezara a confiar y a arrepentirse y doblando su corazón al Dios viviente. Pero esto era muy seguramente que no quiso desistir de su mal proceder. En cuanto a los 3 varones que descienden, uno de ellos, un varón elocuente, quien le promete a Abraham que de su simiente nacería esa gran nación, y como al momento de que uno de esos varones, uno de esos 3 varones, que era varón conversador elocuente y hablaba con amor inagotable, en el libro de Juan nos da a conocer que era Jesús, ese varón elocuente y conversador lleno de amor inagotable. Génesis capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ya se había dicho a Sodoma qué iba a acontecer, a Sodoma y a Gomorra qué podía acontecer, ya que había gran magnitud de pecado en aquella región del oriente, en especial Sodoma y Gomorra, en cómo había gran depravación. Los hombres se acostaban junto con los hombres. Esto empezaban a entregar además de ello en holocausto, en sacrificio, a sus hijos a los ídolos y en quema a los demonios. Uno de estos dos de los 3 varones que descienden del cielo, uno de ellos queda con Abraham, dándole a entender sobre la parentela, y de su simiente nacería esa gran nación. El varón elocuente, lleno de amor inagotable, se queda, y los 2 varones van hasta Sodoma encontrándose con Lot. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguís vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Verso 3. Mas el porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y le hicieron banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Al momento de que estos varones entran a la casa de Lot, los custodios, los atalayas de Sodoma y Gomorra se enteran, observan a estos varones que no eran extranjeros, y estos dan a conocer al pueblo, y ya en ello empieza a haber una gran multitud quien preguntaba por esos 2 varones, queriéndose acostar con ellos. Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En cuanto a ellos, aquel grupo de personas quería no conocerlo personal, sino acostarse con ellos. Había gran depravación. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí, y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os sacaré fuera, y haced de ellas más bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. En el momento de que esto ocurre, inmediatamente los varones salen, y en ello se aduce cuando los varones salen, ellos emanan un destello y si dejan ciego a la gran multitud de varones que querían hacer gran aprobio, no solamente con aquellos varones, sino también con la casa de Lot siendo familia de Abraham, ya que había gran magnitud de tierra y era necesario que Abraham tomara una parte de una tierra, y Lot prefirió aquel oriente cerca de una serie de ubicaciones, y entre ellos él mirando a ver por vista eligió Sodoma y Gomorra, y en ello era aducible en cuanto a la tierra que él tomó por posesión. Y estando él allí también como varón profeta del Dios viviente, quería dar a conocer en cuanto a ello, y en ello le menciona que era necesario que esto ocurriera en Sodoma y Gomorra, ya que la gran magnitud del poder de las tinieblas había llegado hasta ese lugar. Los hombres empezaban a hacer lo malo, y luego quería interceder delante de los 2 varones, diciéndole que si había al menos 50, que si habían 50 al menos se podían salvar, pero no habían ni 50, que si al menos 30, y no había al menos 30, al menos 10
y no había ni 10 que hicieran lo bueno en Sodoma y Gomorra. Solamente pasó lo mismo, igual que en el diluvio, en el caso de cómo los hijos del oriente empezaban a hacer lo malo, y ahí solamente halló gracia en Noé, en Sem, en Noé, solamente en el justo Noé. En el caso de Sodoma y Gomorra solamente halló gracia en Lot. Y como no es ellos nos afluencia en cuanto a ser hombre justo para tener la gran misericordia de parte del Dios viviente en cuanto a lo que Él desea para con nosotros. Verso 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí alguno más yerno? A tus hijos, a tus hijas, todos aquellos que tienen ciudad, sácalos de este lugar. Y estos emprendieron una gran huida de aquel sitio. Los varones empezaron a tener poder, gran magnitud de poder sobre los varones y la multitud de Sodoma, y como en ello afluenció para que inmediatamente hubiera justicia y empezara el poder de las tinieblas a retroceder tanto en los hombres como ellos quienes habían enseñado desde el principio lo malo, y como en ello afluencia para que en el caso de Melquisedec, siendo profeta igual que Abraham, igual que Lot, les sirvió a ellos cada uno servir al Dios viviente para que estos pudieran ser de gran afluencia para tener que los hombres aún vivieran. Hebreos capítulo 7 verso 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, a cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, el rey de paz. Cuando se levantan profetas, cuando se levantan evangelistas, cuando se levantan un rey sacerdocio, en el caso de que nos dice la escritura que somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, en nosotros aducible al momento de que se levanta el poder de las tinieblas queriendo dominar a los hombres, en ello afluencia para que pueda haber cierta dedicación, cierta afluencia de parte de los hombres, y que pueda haber una orientación de parte del Dios Altísimo en cuanto a cómo nosotros, siendo el sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por parte de Dios, llamado a las tinieblas a la luz, empezamos a ser sacerdotes primero según el orden de Melquisedec, primer sacerdote que hubo el Dios Altísimo, Melquisedec. Verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4: considera pues cuán grande era este quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de botín. Verso 5: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, que sus hermanos estén aún también, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. En cuanto a Melquisedec, si pues la perfección fuera para el sacerdocio levítico, porque bajo el recibio del pueblo de la ley es necesidad, había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón. Como el momento de que inicia el sacerdocio de parte de los hijos del oriente, el primer sacerdocio, que se le vino palabra del Señor para que supiera acerca del inicio de todos los tiempos, en cómo aquel lucero de la mañana desde el principio fue arrojado, separando Dios de las tinieblas a la luz, separando las tinieblas de la luz, y al momento de que se levantan sacerdocios según el orden de Melquisedec, el primer sacerdote del Dios Altísimo, en ello afluenció para que pudiéramos ser hoy en día también igual discípulos. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos. Somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por parte de Dios, y somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, te damos por ese ser real sacerdocio, ese linaje escogido, y por esa nación santa, nosotros siendo discípulos amados, escogidos por parte de Dios para ser
luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén